De las notas de la mañana tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestras aguas, en aguas de la laguna Setúbal, esta preocupación que han tenido todos la gente que anduvo recorriendo muy temprano, quizás la orilla, la zona de playa, en la costanera oeste, y se han encontrado, de hecho, Nacho Laurenti, hoy muy temprano también haciendo la recorrida con el móvil, con un escenario triste también, ¿no? Que otra vez está marcando el desastre ambiental que estamos teniendo en nuestra zona. ¿Qué encontró? Bueno, mortandad de peces, concretamente en la orilla oeste de la laguna Setúbal, ahí a 50 metros aproximadamente del faro, una importante cantidad de peces muertos, palometas, viejas del agua, sábalos, es lo que encontró allí a la orilla de la laguna Setúbal. Y bueno, para conocer las razones de por qué se produce esta mortandad, teniendo en cuenta las condiciones en las que está nuestro río, está en línea Pablo Scarabotti, que es investigador del CONICET y además especialista en ecología de peces. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por atendernos. No sé si estabas de vacaciones o no. Estamos trabajando ahora. Ah, bueno, te tocó entonces. Pablo, ¿a qué se debe esta mortandad de peces que aparece ahora en la laguna Setúbal? Bueno, las causas se pueden inferir, no estamos seguros de lo que está ocurriendo. Obviamente, el principal candidato son las temperaturas altas y los bajos niveles de oxígeno. Esto es algo que ocurre habitualmente todos los años y no tiene una dinámica simple y directa. ¿Sí? La temperatura puede causar la muerte de los peces de manera directa porque sabemos que los peces no tienen la capacidad de regular su temperatura interna, sino que dependen del medio ambiente. Entonces, cuando tenemos estas temperaturas por encima de los 40 grados a veces en el agua, obviamente el organismo del pez se desestabiliza y no puede mantener las funciones vitales normales, y eso le provoca la muerte directa por la temperatura. También la temperatura indirectamente disminuye la solubilidad de los gases, o sea, el oxígeno se disuelve en el agua desde la atmósfera, y cuando el agua está muy caliente, eso hace que el oxígeno el agua tenga menor capacidad para retener oxígeno, y a su vez los peces, al tener el metabolismo muy elevado, demandan mayor cantidad de oxígeno, y eso a veces genera que indirectamente la temperatura pueda provocar la mortandad de los peces por falta de oxígeno. Lo hemos visto hace unos meses atrás en el río Salado, y esto que estamos viendo acá en la ciudad de Santa Fe es un panorama que se repite en todo el tramo medio del río Paraná, principalmente en las lagunas. Hace un par de días surgió también una alerta frente a la localidad de Rosario, con lo cual, digamos, estas mortandades ocurren en lagunas muy retiradas de los centros urbanos, muy retiradas de quizá afluentes de las zonas agrícolas, con lo que se podría descartar que se deba al vertido de contaminantes. Digamos. Esto ocurre en áreas remotas de la llanura del Paraná. Sabemos que el Paraná tiene a la altura digamos, en este tramo medio tiene unos 20 kilómetros, sí, y ahí unos 20 kilómetros de ancho, y en ese enorme sector hay miles de lagunas donde seguramente se está repitiendo este panorama que vemos en la laguna Setúbal. Es decir, que en gran parte se le atribuye a las condiciones ambientales y ¿tiene que ver también la condición de bajante que estamos teniendo? Sí, lógicamente, si la muerte, por ejemplo, es primero la temperatura, estos días de tan intenso calor inciden mucho más fuertemente en lugares que tienen escasa profundidad. Entonces, con la situación de bajante, las áreas someras de la laguna, como estamos viendo, la laguna Setúbal, en muchos sitios se puede cruzar caminando. Eso hace que el agua no tenga la capacidad de renovarse y bueno, la temperatura del agua se eleve notablemente, y principalmente también al no haber flujo o el flujo sea prácticamente nulo, eso también favorece que el agua está quieta, digamos, al sol, y eso hace que también se eleve la temperatura, y eso agrava el panorama. O sea que es un combo letal, ¿no? Entre el calor, sí, y la bajante es...
Sí, sí, lógicamente que también hay otros procesos. Esto, digamos, por ahí uno lo mira desde la perspectiva de los peces, pero es un problema a nivel de todo el ecosistema. O sea que hay procesos abióticos que se afectan y también los microorganismos que están afectando esta situación. Por ahí vemos que el otro día mostraron unas imágenes del rescate de las tortugas, Sí. y se veía el agua con un color verde esmeralda, y eso también nos indica que hay floraciones de algas. Esas floraciones suelen ser a veces tóxicas, ¿sí? Es lo que a veces ocurre, por ejemplo, en el lago San Roque de Córdoba. Ajá, sí. Y estas floraciones también provocan una cantidad, o sea, un pico de microorganismos disueltos en el agua, que cuando mueren estos microorganismos se descomponen también y disminuyen notablemente el oxígeno en el agua. Entonces es una red de causas y consecuencias complejas que termina afectando en el eslabón final de la cadena, que son los peces, ¿no? Ahora, Pablo, te consulto, para aquel que realmente no sabe, no es un entendido sobre el tema, ¿afecta a todas las especies de peces por igual? ¿Algunas zafan más que otras? ¿Cómo es la situación? Bueno, en los peces hay todo un abanico de estrategias para lidiar con el oxígeno disuelto, con la escasez de oxígeno. Cada organismo tiene su estrategia particular, ¿sí? En general, una estrategia simple es ascender a la superficie y respirar la película de agua que está en contacto con la atmósfera. No es que salgan a boquear, como erróneamente por ahí la gente piensa, que salen a querer respirar aire atmosférico, porque los peces no tienen la capacidad de respirar aire atmosférico si no está disuelto en el agua. Hay muchas especies que son muy, muy tolerantes. Por ejemplo, el que está familiarizado con la pesca, los cascarudos, ¿sí? Y algunas viejas del agua tienen la capacidad de tragar burbujas de aire atmosférico, y en el tubo digestivo tienen zonas de absorción de oxígeno, ¿sí? Tienen zonas con mucha irrigación sanguínea. Estos peces que vemos ahí, el sábalo, por ejemplo, es una especie tolerante, pero no tiene estructuras especializadas para respirar aire atmosférico. O sea, es una especie, vamos a decir, con una técnica estándar, y lo que hace el sábalo es asciende a la superficie y con la boca respira en la película de agua superficial. Hay otras especies, por ejemplo, los dorados adultos y los grandes depredadores, que tienen un metabolismo muy activo y mucha demanda de oxígeno, son generalmente las especies más sensibles a la disminución del oxígeno. Pero bueno, no los estamos viendo en esta mortandad, probablemente también porque esos peces ante estos episodios de tan altas temperaturas tienden a escapar y refugiarse en las zonas más profundas que tienen más flujo de agua, como por ejemplo hoy en día el cauce principal del Paraná. Claro, río arriba sería, ¿no? Claro, esas especies ya advierten la situación. Lo vemos, por ejemplo, también con las rayas gigantes, que también suelen, los pescadores ya tienen claro cómo es la dinámica de estos peces. Cuando hace mucho calor y el río baja, la pesca prácticamente se termina, porque estos peces se desplazan a otros sitios donde son más seguros para evitar estos episodios de disminución del oxígeno. Ahora, Pablo, te hago una consulta. Nosotros sabemos que el año pasado pasó lo mismo en el río Salado, que de pronto veíamos todos los peces muertos cuando pasábamos por el puente carretero, que bueno, generó un revuelo importante. ¿Es más o menos la misma situación o hay alguna diferencia? Porque también en ese momento estábamos en verano, no hacía estas temperaturas, porque el verano pasado fue más tranqui, pero ¿podríamos decir que son escenarios parecidos? Bien, lo del río Salado se produjo posterior a una lluvia y a una tormenta de viento. Generalmente, al menos la explicación que se dio en ese momento, es cuando hay una situación de tan alta temperatura, el río Salado estaba muy bajo, el oxígeno, ¿sí? Técnicamente se dice se estratifica, o sea, el oxígeno difunde desde la atmósfera al agua, y las capas superficiales tienen mayor cantidad de oxígeno. En el fondo, donde ocurren todos los procesos de descomposición y se acumula toda la materia orgánica que se está degradando continuamente en todo ambiente acuático,
siempre hay muy bajo oxígeno o a veces hay escasez total de oxígeno. Lo que ocurrió en el río Salado aparentemente es que este cuadro de temperaturas muy altas y escaso flujo de agua, digamos, se enfrentó a una tormenta con mucho viento, y eso hizo que el agua se mezclara, las capas con poco oxígeno del fondo con el agua superficial que todavía tenía oxígeno, y eso produjo una falta de oxígeno total en toda la columna de agua, y eso es lo que provocó esa mortandad masiva que vimos en el río Salado. Podríamos advertir quizá que si durante el fin de semana se producen tormentas con mucho viento, esto también pueda ocurrir en muchos ambientes de nuestra zona, ¿no? Ah, mira. El tema de eso lo ven, por ejemplo, en las represas de Brasil, sí, que siempre tienen una capa anóxica en el fondo del agua. Le llaman, de hecho, friagem, quiere decir como una especie de sudestada de viento sur, que provoca la mezcla de las capas anóxicas profundas con las capas con oxígeno superficiales, y también provoca mortandades, un proceso bastante frecuente en estos momentos con las tormentas de verano. El tema de las palometas, Pablo, en esta época del año y con el río Bajo, digamos, las palometas buscan este hábitat, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, bien. Lo que vemos exactamente es que se ve un aumento de la actividad notable en las palometas. Yo no sé exactamente, con estas condiciones tan extremas, claro, y particulares, si las palometas estén buscando ambientes como la laguna Setúbal. Lo vimos en diciembre, cuando se produjeron, o unos días antes, cuando se produjeron estos ataques, pero cuando hay tan altas temperaturas, generalmente los peces tienden a escapar, si es posible, si los ambientes están conectados, de las zonas de lagunas. Claro. Hay algunas especies de palometas que prefieren las zonas de lagunas, hay otras especies de palometas que prefieren los ríos, ¿sí? Pero generalmente las palometas suelen ser más abundantes durante el verano, ¿sí? Y en aguas calmas, donde digamos, hay mayores temperaturas y muestran mucha más actividad, y a veces, bueno, se suelen tornar agresivas, como vimos estos casos que ocurrieron ahí en la laguna Setúbal, ¿no? Con las temperaturas. Sí. Pablo, a tu entender, ¿esto va a afectar decididamente la población de peces o de algunas especies, o en realidad es parte del ciclo de situaciones que tal vez en temporadas ocurren en los ríos? ¿O no? ¿O afecta definitivamente a la población de peces y va a haber un costo, seguramente después del control de daños, que habrá que estimar y que va a costar recuperar? Bien, esto afecta la bajante, las mortandades por calor, las mortandades por frío, claramente afectan, porque es evidente la magnitud que tienen estos eventos y que provocan disminuciones de las poblaciones. Y eso está claro y es esperable que incida en la pesca. No sabemos cuál es el grado, digamos, estos eventos de bajante, en qué medida afectan, digamos, proporcionalmente, cuál es el porcentaje de la población que estamos perdiendo ante estos eventos, ¿sí? Normalmente, si el río puede recuperar su caudal y se producen esas crecientes de verano que tanto benefician a la reproducción de los peces, el río todavía tiene la capacidad de recuperarse. No es de un año a otro, ¿sí? Por ejemplo, el sábalo, que es una de las especies más estudiadas, tienen ciclos de vida muy largos. Un sábalo en promedio puede vivir entre 10 y 15 años y se reproduce prácticamente a partir del tercer, cuarto año. O sea que eso son tiempos muy largos que de restituirse las condiciones ahora, ¿sí? Suponiendo también que durante estos últimos 3 años la reproducción ha sido muy, muy escasa en estas especies como el sábalo, la boga, el surubí, por ejemplo, que son especies migratorias que dependen mucho de las crecientes del río, muy probablemente se vean afectados en sus poblaciones y
la disminución tampoco es algo repentino, no es que todos los peces, digamos, las poblaciones se van a pique porque no haya una o dos crecientes al año, sino que también hay una disminución gradual. Entonces, la respuesta en términos de manejo pesquero tiene que ser también gradual. O sea, esto es como digamos, como si fuese una gran población que no podemos poner el freno de mano en un momento y detener la pesca, sino que tiene que ser todo gradual. Tiene que ser una disminución gradual que vaya acompañando la situación del ecosistema, y también cuando se restituyen las condiciones, ¿sí? Imaginemos que durante el verano o el otoño haya una creciente, o que tengamos una creciente a lo largo de 2022, también el aumento de la pesca tenga que ser gradual. Hoy en día está bastante restringida la pesca, está a menos de la mitad, del 50% del volumen, y eso es, a mi entender, una medida razonable, ¿sí? La medida de detención total por 3 meses no tiene ningún sentido, por esto mismo que les acabo de decir, de que las poblaciones tienen ciclos de vida largos. O sea, si tomamos una medida, tenemos que estar pensando en medidas que se sostengan a lo largo de 2 o 3 años y que se vayan graduando, digamos, gradualmente en función de las condiciones ambientales. Pablo, muchísimas gracias por toda esta charla, por toda esta explicación, súper interesante y bueno, te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por darle interés a esta noticia. Un abrazo grande. Pablo Scarabotti es investigador del CONICET y es especialista en ecología de peces, con esta noticia, bueno, que ya incluso tenemos entendido que está llamando la atención de los medios nacionales, ¿no? Lamentablemente, porque la bajante del Paraná es muy marcada, lo notamos mucho en la laguna Setúbal, y bueno, las consecuencias también en cuanto al impacto que tiene en el ambiente, en el hábitat, también lo vemos a menudo. Y esto fue lo que encontró hoy muy tempranito Nacho Laurenti recorriendo la ciudad. Estás en modo aire. Aire es el medio.